el doctor Wilfredo Villavicencio, desde sus inicios, ¿pensó estar en el mundo del agro? ¿O cómo es el origen de todo de esta pasión por el agro? En realidad, nosotros venimos de una familia tradicionalmente ganadera. Esto tiene más de 6 generaciones que somos ganaderos. Entonces, cuando mi madre me lleva, es una historia muy bonita porque el Beni no tenía avioneta, no tenía camioneta. Nos trasladábamos por un río con un motorcito, con una canoa sin techo, y mi madre me llevó a mis 15 días de nacido a la estancia. Durante el camino llovió y ella me protegía con su cuerpo para que no me llueva. Entonces, creo que yo nací rústico. Me hice rústico desde los 15 días, y ahí estuve en mi estancia, en la estancia de nosotros que se llama El Esfuerzo. El Esfuerzo. Estuvimos ahí y hasta los 5 años que vos ya vas al kinder, y vas primero, me crié entre las vacas, entre el jumbacá, el barro, los mosquitos, las víboras. Entonces, esa vivencia se te mete a lo más profundo de tu ser. Y fui yendo. Mi padre era una persona que nos llevaba el último día de clase, ya nos estaba esperando o el motor, y después fue mucho más después fueron las avionetas, y nos estábamos 3 meses en el campo. Yo no sabía de las fiestas de 15 años, no, yo estaba trabajando y me gustaba, la verdad que me gustaba muchísimo. Entonces pasamos trabajando, y mi padre me enseñaba todo lo que él sabía, me lo transmitía, y yo deseaba tener ganado, pero mío. Yo ya no quería solamente que sea el de mi padre. Entonces mi abuelo Wilfredo me regala a mí una ternerita recién nacida, pero casualmente era PO, era pura, de origen Nelor. Vengo desde mi abuelo, que le gustó la genética, y había un lugar en Reyes que se llama el Punto Cuarto, que era una ONG suiza, y a los ganaderos le ofrecían 20 vacas y un toro o Nelor, o 20 vacas y un toro Gir. Mi abuelo optó por las 2 razas, por el Nelor y por el Gir. Y eso llegó a la estancia que se llama Conga Conga, y como era el nieto adulado, el primer nieto hombre, me la regalaron la primera cría hembra. Entonces yo veía que mi padre vendía toros Nelor, porque él tenía también. Y tendría yo pues unos 8 años, y vi que el señor compró uno de mis toros. Sí, se fue todo, y yo sabía a cómo lo vendía, ¿no? Entonces le dije: papi, me debe 5 vaquillas. ¿Pero por qué, Wilito? Me dice: porque usted vendió mi toro, y yo le voy a vender ese toro por 5 vaquillas. Y claro, ya se lo habían llevado, ¿no? Y como yo era el que enlazaba para que marquen, porque no había brete, no había nada, Mónica lo sabe eso. Entonces yo enlacé las 5 mejores vaquillas de todo el hato. O sea que desde pequeño era esa desde experiencia pequeño tenía eso. Y fue pasando, y fui vendiendo los toros, y fui adquiriendo un hato que cuando tenía yo 17 años ya tenía 500 cabezas de ganado. Eran mías. Eran suyas. Por eso es que yo, cuando regreso y quiero entrar a la ganadería, sabía que el Beni lo que necesitaba era mejorar genéticamente. Un animal más productivo, un animal que tenga mayor músculo, mayor hueso y más largura. Por eso le digo, yo nací en el Nelor. Y cuando cumplí los 25 años de nelorista, lo primero que me preguntaron fue cuándo comenzó a hacer Nelor.
Yo nací con el Nelor. Claro, Crecí con el Nelor. Claro. Entonces fue pasando el tiempo y trabajábamos esos 90 días y nos trasladábamos a caballo. Trasladamos de mi estancia a Santana o en motor o a caballo. Y algunas veces tenían que ir mis hermanas en carretón. Esa era la limusina. Se le ponía un cuero encima y ahí estaban bajo techo, bajo sol. Era apasionante porque no conocía lo otro, no conocía el modernismo de los aviones, no conocía el modernismo de las avionetas, y pasamos una niñez hermosa. Mi madre tenía ese tiempo, tenía una forma muy interesante de hacernos pensar que íbamos a la piscina. El río quedaba a 1,5 kilómetros y todos los días la llevaba mi hermana a nadar. Entonces llevamos al balneario, pero era porque no había agua con qué bañarse. Entonces tenías que traer agua en turriles, en carretón, y si llevabas 2 turriles llenos, llegaba con la mitad, porque el carretón hace esto, y llegaba con la mitad. Entonces hábilmente ella diría: ¿cómo los voy a bañar a mis hijos? Entonces todos los días iban mis hermanos, no yo, porque yo iba con mi padre, y todos los días salíamos a montar caballo, a trabajar. Y cuando teníamos un día, iba con mis hermanas y la pasábamos maravilloso en la piscina, nadando. Claro, entonces, así lo pintaba la madre. Así nos los pintó ella siempre. Hermoso, sí. Ella fue educada en el colegio irlandés, en Cochabamba, y cuando volvió de vacaciones a Santana, era pues una niña de 16, 17 años, y eran las monjas del irlandés, todas tenían guantes para poder llevarles la ropa, llevarle todo en el internado. Era una costumbre inglesa, ¿no? Y además es una congregación inglesa. Y se topó con mi padre, que la enamoró, la casó y se la llevó a una estancia. Una casa de Motacú, con piso de tierra, y ahí ella fue feliz. Pero su balneario. Claro, ¿no? Y lo más importante y rescatable, me parece bonito y maravilloso compartir, es el esfuerzo de una madre, o la forma en la que una madre maneja ese episodio, que quizás muchas mujeres se puede reflejar como episodios de escasez o de momentos, desafíos muy fuertes, pero los pintas de un color que tus hijos lo disfrutan y nunca sufren, ¿no? O sea, lo ven. Para nosotros eso fue fundamental, porque todo lo que era fuerte, contrario, lo convertía en algo bonito. Claro. Es la habilidad, sí, de todas ustedes, las mamás, ¿no? Que hacen que los chicos se sientan alegres, a pesar de felices. Yo que he vivido también en el campo, yo puedo decir de que era toda una aventura. Sí. Porque para mis hermanos y para mí, subir al carretón era lo máximo del mundo. Claro, mi padre siempre a lo rápido, monta en caballo, que nos tenemos que ir a la otra propiedad. Pero en el carretón era una aventura y volaba esa imaginación. Y así como usted dice, en la propiedad de mi papá también hay río, yo aprendí a nadar en río. Entonces, pienso que esas vivencias, esas creencias tienen que ser contadas, tienen que ser compartidas, porque son parte de nuestros padres, incluso de nosotros mismos. Entonces, la verdad que ahorita el doctor iba contando y yo 1000 recuerdos, ¿no? De verdad. Es que sí, ¿no? Y eso, como lo dice Mónica, es importante compartirlo, porque deben haber muchas personas que se han criado de esta manera, que están viendo el podcast y se ven reflejados en su experiencia. ¿Me podría decir un episodio, o quizás qué es lo que más a usted le llega en ese momento de su niñez? O sea, ¿qué es lo que más lo marcó durante su niñez? El trabajo de mi padre. Para él no había un día en que no se tenga que salir a caballo a inspeccionar los campos. Ya. Entonces, uno que es joven, que ya va yendo a los 15, se va haciendo un poquito más flojo. Entonces, él decía: Wilito, tenemos que montar. Y yo le decía: ayer fuimos. ¿Por qué tenemos que ir? No, es que tenemos que ir.
pero para mí era suficiente. Ya la tercera ya no era así. Entonces yo llegaba de vacaciones ya más joven y quería pues estar en el pueblo y todo eso. Entonces algo que me marcó, un día llovía intensamente. Nosotros ordeñábamos y mi mamá hacía la mantequilla en una máquina. Mi papá batía y mi mamá en otra máquina ya la procesaba la mantequilla. Entonces ese día yo no me quería levantar porque estaba lloviendo. Le digo, papi, ¿y si está lloviendo? Y cuando ya él se molestaba en algo, nunca me habló fuerte. Wilito, vas a mirar que llueve. Ya yo sabía que eso era ya. Párate. Entonces eso me marcó cómo él nos enseñó un método de vida. Y sí, nos levantamos, mis otros hermanos eran menores y obviamente lloraban y se enojaban, pero yo me di cuenta que estaba bien. Entonces, en vez de quedarme mirando a que ellos estaban haciendo mantequilla, me saqué los zapatos y me fui al corral. Y el barro te llega, Mónica sabe, o a la mitad de la pierna o a la rodilla, porque ha llovido tanto y vos estás ahí agarrando los terneros, enlazando las vacas para la ordeña, y te distraes y ya comienza lo que dice Mónica, la aventura, ¿no? Y lo hace, pero sí me marcó que mi padre era muy constante. Para él todos los días trabajábamos. El único día que él no los hacía trabajar a los empleados era el domingo, pero él y yo salíamos un rato en el caballo. Igual. Él y yo salíamos. Responsabilidad, constancia, dedicación, me parece que son las palabras claves al ver el trabajo de su padre, usted desde muy pequeño, y compartir ese amor por el mundo del agro, ¿no? Por el agro, ¿no?